lo que sucedió hace 3 semanas, algo de lo que nadie se ha acordado hoy, o al menos yo no lo he escuchado. ¿Qué sucedió hace 3 semanas? Pues miren, el 29 de octubre será recordado en la historia española como el día de la Dana que arrasó la Comunidad Valenciana y otros puntos de España. Pero ese 29 de octubre, martes, hubo Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, se indultó a José Luis Peñas. ¿Quién es José Luis Peñas? Pues miren, fue un concejal del Partido Popular de una localidad madrileña que fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación. El paquete completo. Le cayeron más de 5 años de prisión, otros más de 5 años de inhabilitación absoluta, más de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 130.000 euros. ¿Por qué lo indultó el gobierno de Pedro Sánchez? Pues fue el propio Bolaños el que explicó el indulto del condenado del PP en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También hemos aprobado hoy el Real Decreto por el que se indulta a José Luis Peñas. Un indulto solicitado por el propio interesado. Recordarán que este señor fue concejal del Partido Popular en Majadahonda y que presentó una denuncia en el año 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción, iniciando la investigación de la trama Gürtel, que dio lugar después a multitud de sentencias y de condenados en una trama de corrupción que, ya les digo, seguramente la más importante en la historia de la democracia de nuestro país. La labor de José Luis Peñas fue fundamental para poder investigar y para poder enjuiciar una trama de corrupción tan compleja, tan sofisticada, tan organizada, tan sistémica como fue la trama de corrupción Gürtel. Y también creo que el mensaje que enviamos con este Real Decreto de Indulto en el día de hoy es un mensaje muy contundente. Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España. Quien colabora para perseguir el delito, para enjuiciar crímenes, cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del Gobierno de España. Hace 18 días, no 18 meses, no 18 años, hace 18 días el ministro de Justicia dijo que quien colabora con la justicia, quien colabora con la Fiscalía Anticorrupción, tiene el apoyo del Gobierno de España. Quien colabora para perseguir el delito cuenta con el reconocimiento del Gobierno de España. Pues hoy, un imputado que está preso en Soto del Real ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción, como hizo el indultado José Luis Peñas en el pasado. Hoy, un imputado preso ha confesado ante el juez una serie de delitos y ha denunciado a sus colaboradores. Se ha archivado, como hizo el indultado José Luis Peñas, merecedor de los elogios de Bolaños. El preso que hoy ha colaborado se llama Víctor de Aldama, imputado por la trama Coldo, preso por la trama de los hidrocarburos. Pero lo raro es que después de su colaboración con la justicia, lejos de obtener el apoyo y el reconocimiento del Gobierno de España, lo que ha obtenido hoy Víctor de Aldama ha sido el mayor de los desprecios. Es vergonzante lo que hemos escuchado en el día de hoy de una persona que está utilizando esto como mera estrategia judicial. Una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para defenderse. Está intentando salvarse él, está en prisión preventiva y ha ido ahí a soltar una serie de mentiras. No tiene ninguna credibilidad este señor. Las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene. Ninguno. Cuando los delatores denuncian al PP, son buenos y merecen el indulto por colaborar con la justicia y la Fiscalía Anticorrupción. Cuando los delatores denuncian al PSOE, son malos y mentirosos.
que la Fiscalía Anticorrupción, la misma que Bolaños nos dijo hace unos días que era con la que los delincuentes debían colaborar si querían contar con el apoyo y el reconocimiento del gobierno de España, y quién sabe si un indulto en el futuro, le ha dicho hace una hora al juez que tiene que dejar en libertad a Aldama porque su colaboración ha sido sincera. Y sincero es todo lo contrario a... A ver, o sea, menuda inventada. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido un premio para Aldama por su sincera y productiva colaboración. ¿Y saben qué? Que el juez acaba de decir que Aldama se va a la calle, según publica el diario El Español. 8 horas después de declarar, el juez decide, según la información del Español, que esa persona ha colaborado sinceramente, como dice la Fiscalía, y que debe tener premio. Para el sanchismo, para los dirigentes máximos del PSOE y del Gobierno de España, la colaboración de Aldama es fruto de las mentiras de un presunto delincuente que está en prisión preventiva y que para salvarse adopta una estrategia de defensa basada en enredarlo todo con sus mentiras. Les decía que a mí este argumentario me sonaba, pero no ya del PSOE. Es lo que decía el PP cuando Bárcenas decidió también colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en 2021. Está encarcelado y entonces tiene un abogado, como todos los presos, que le dicen que si sus declaraciones muestra arrepentimiento o parece que colabora con la justicia, le pueden reducir la pena. Pues ya sabemos cómo acabó lo de Bárcenas, cómo acabó lo de la sede del PP, cómo acabó el presidente Rajoy. ¿Cómo acabó Rajoy? Pues le echaron del gobierno por una moción de censura que encabezó Pedro Sánchez Pérez Castejón bajo la excusa de que había que acabar con la corrupción. 2.365 días después de aquella moción de censura, lo que tenemos es a un presunto delincuente de apellido Aldama, no Bárcenas, que hoy no va a dormir en prisión, porque ha colaborado con la justicia y ha confesado muchos delitos por su parte, pero ha delatado a sus presuntos colaboradores y ha dado los nombres de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, María Jesús Montero, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Fernando Grande Marlasca, Ángel Víctor Torres y Teresa Rivera. Y después de hablar de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, María Jesús Montero, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Fernando Grande Marlasca, Ángel Víctor Torres y Teresa Rivera, ¿sabe lo que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción? Decirle, bravo, Aldama. ¿Saben lo que ha hecho el juez? Decirle, lo has conseguido. Prometiste, has cumplido y hoy duermes en casa. ¿Está prevaricando el juez Pedraz, que no es precisamente de la fachosfera? ¿La Fiscalía Anticorrupción forma parte de la máquina del fango? ¿Están dejando en libertad, con medidas cautelares, a una persona que se ha marcado hoy una inventada? En primero en lanzar esa coña ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Mire, creo que la estrategia de defensa de este señor, que es reconocer todos los delitos que ha cometido y acusar sin pruebas falsamente a personas del Partido Socialista, es una estrategia bastante evidente. No nos puede sorprender. Muchos delincuentes confesos utilizan este tipo de estrategias de reconocer sus delitos y de intentar ensuciar a otras personas, y nadie les da credibilidad alguna. De hecho, él mismo pues ha tenido algunas declaraciones que ponen absolutamente en entredicho cualquier credibilidad de sus declaraciones. Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. Si Víctor de Aldama es un fantasma, si Víctor de Aldama es un personaje ridículo sacado de un cómic,
si es un fabulador peligroso como el pequeño Nicolás, ¿por qué el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le condecoró con la medalla al mérito de la Guardia Civil en septiembre del año 2022? Esto sí que no es broma. Hace solo 2 años, el Ministerio del Interior condecoró a Aldama con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar y a propuesta de la entonces directora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez. Ahora el Ministerio del Interior, después de que se haya destapado hoy esta condecoración, dice que está estudiando la forma de retirar la medalla al mérito de la Guardia Civil a Aldama. Fuentes del departamento de Marlaska le han dicho a la agencia Europa Press que la intención es retirarle cuanto antes esta condecoración, aunque aseguran que es posible que no se le pueda retirar la medalla hasta que haya una condena firme. Pero la cuestión no es esa. Lo que debe explicar Marlaska es por qué María Gámez, que según Marlaska ha sido la mejor directora de la Guardia Civil en toda su historia, le concedió tan alta condecoración del cuerpo a un personaje como Aldama. ¿Por qué lo hicieron hace 2 años? ¿Qué méritos tenía Aldama? ¿Quién recomendó esa condecoración? ¿Qué actuaciones había hecho para el benemérito cuerpo o para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Aldama? Hoy Marlaska no ha salido a decir ni una palabra sobre el delator del sanchismo condecorado por él. Pero estará bien que alguna vez salga y diga si era un personaje tan vil, si no tenía nada que ver con los cuerpos de seguridad, ¿por qué le dieron esa condecoración junto a un teniente coronel destinado a la lucha antiterrorista y otros más? Si todo lo que dijo ayer el delator del sanchismo es mentira, ¿por qué el juez Pedraz le ha puesto en libertad? Y tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción han dicho que su relato es sincero y creíble. ¿Por qué el juez y la Fiscalía Anticorrupción dicen que la declaración de Aldama aportó nuevos datos y ha ayudado a abrir nuevas vías de investigación? ¿Es que el gobierno de Pedro Sánchez no se cree ahora a la Fiscalía Anticorrupción? Hace unos meses el gobierno sí se creía a la Fiscalía cuando la Fiscalía hizo un informe avalando lo que decía la UCO de un tal José Luis Ábalos, y tanto creyó el sanchismo a la Fiscalía que largaron a Ábalos del PSOE. Ahora parece que Anticorrupción ya no tiene tanta credibilidad. ¿Será acaso el juez progresista Santiago Pedraz otro miembro de la fachosfera y estará también en lo del lawfare? ¿Serán también una especie de pequeño Nicolás con toga? ¿Formarán parte de la tía? ¿El Súper, Ofelia, Mortadelo y Filemón, Aldama, el fiscal anticorrupción y el juez Pedraz? Ayer el comisionista avisó a su salida de prisión que tenía pruebas de todo lo que había declarado ante el juez. Hoy lo ha vuelto a decir cuando los periodistas le han parado a la puerta de su casa. Señor Aldama, ¿cómo ha pasado la noche? ¿Cómo se encuentra? Pues podéis imaginar, fatal, pues con muchos nervios y bueno, pues dando las gracias que estoy fuera. ¿Ha recibido algún mensaje? No voy a hacer ninguna declaración. Os pido por favor que respetéis. Diciendo que usted es un personaje. Bueno, ya dije anoche lo que tenía que decir y que el presidente siga diciendo lo que quiere decir. ¿Usted tiene pruebas de todo lo que ha dicho? Obviamente, si no, no lo diría. Fuentes de la Fiscalía y fuentes cercanas a este imputado le han dicho al Confidencial que Aldama ha pactado con Anticorrupción entregar documentos y apuntes y correos y mensajes incautados que respaldarían la veracidad de sus acusaciones. Esas fuentes han dejado 3 palabras bastante contundentes: todo se sustentará. Y si esto es verdad, y además de la confesión ante el juez y el fiscal,
Aparecen documentos, correos, mensajes. En Moncloa deben ir preparando un nuevo argumentario. Pero es que además de por todo lo anterior, hay un cuarto flanco débil en la estrategia sanchista de acabar con la credibilidad de este colaborador de la justicia que ha denunciado a sus supuestos cómplices. Y el cuarto problema es lo que el PSOE hizo en el pasado con casos similares de colaboración con la justicia de imputados, acusados o condenados. Hoy no les voy a hablar del concejal del PP, José Luis Peñas, al que Bolaños indultó hace 19 días. Les voy a hablar de Villarejo, que yo creo que no puede ser un superhéroe para Pedro Sánchez, ¿verdad? Sin embargo, el presidente del gobierno no dudó en utilizar una grabación de Villarejo conseguida de forma ilegal, fuera de un informe policial y que ni siquiera aparecía en un sumario judicial. En una sesión de control en el Congreso, en mayo del 22, Pedro Sánchez sorprendió a los presentes cuando le estaban preguntando por la directora del CNI y él dijo que en el PP, había una panda de mangantes, creo que la palabra que utilizó fue mangantes, y citó a María Dolores de Cospedal. Claro, no es que sorprenda que Sánchez diga estas cosas, pero sí en ese contexto. Le preguntan por la directora del CNI y dice, bueno, ya saben ustedes que en el PP lo que hay son una panda de mangantes como Cospedal. ¿Por qué había que sacar a Cospedal a colación? Me acuerdo que hicimos un programa muy interesante recopilando la cronología, Isaac, porque primero fue Sánchez el que saca lo de mangantes y Cospedal sin venir a cuento. Y de pronto, en el diario El País, un par de días después, publican unos audios grabados de forma furtiva por Villarejo con Cospedal, en los que hablan de la libretita de Bárcenas. Y después de que Sánchez hubiera allanado el terreno, El País publicado la noticia, vuelve otra vez el tema al Congreso, porque en la siguiente sesión de control, el 18 de mayo del 22, Sánchez utiliza lo de la libretita en la grabación contra el PP. Ustedes se parecen más al PP de antes de ayer. Es el que estaba más pendiente de ver cómo paraban la famosa libretita de Bárcenas, sea como sea. Y en ese sea como sea, o bien era a martillazos destruir los ordenadores, o bien contratar a Villarejo, o bien, como hemos conocido... Silencio, por favor, señora Romero. Hacer una policía mal llamada patriótica. Pese a los Villarejos, pese a la destrucción de ordenadores, ustedes fueron condenados por corrupción por la Audiencia Nacional, señora Gamarra. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señoría? Que ustedes, mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea, el gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles. En ese momento a Pedro Sánchez, el comisario y agente doble y personaje también de, parece una serie de ficción, José Manuel Villarejo, no le parecía un fantasma. No le parecía ridículo, no lo comparaba con Mortadelo y Filemón o con el pequeño Nicolás. No decía, hombre, estas cosas, como es una grabación ilegal que no forma parte de un informe policial o de un sumario judicial, no se deben utilizar. No. Él aprovechó y ahí que habló de la libretita. Sin embargo, ahora que Víctor de Aldama colabora con la justicia y le señala a él y a varios miembros de su gobierno y de su partido, entonces hay que destruir la credibilidad del delator y hacerle pasar por una especie de friki. El cambio de discurso es tan evidente que hasta en el PSOE lo saben. Y resulta que hoy la persona que ha dejado en evidencia el argumentario de la Moncloa ha sido un exdiputado del PSOE. Escuchen lo que ha dicho Eduardo Madina en la cadena SER. Me viene a la cabeza un contable que se llamaba Bárcenas y otro señor que se llamaba El Bigotes. Me viene Villarejo con la policía patriótica
Me vienen personajes con perfiles distintos pero situaciones parecidas. Y tengo un problema conmigo mismo porque les di credibilidad. Así que hoy no quiero dársela a este señor, porque soy un militante del Partido Socialista y saber que ha formado parte de la escenografía, que ha formado parte de reuniones, de viajes, de sitios, pues me parece completamente inexplicable. Así que solo puedo decir que no le quiero dar ninguna credibilidad al señor Víctor de Aldama, pero sé que tengo un problema. Primero conmigo mismo por esa hemeroteca, que dice todo lo contrario con Villarejo, con el Bigotes, con el Albondiguilla, con Bárcenas. Eduardo Madina, eterno rival de Pedro Sánchez desde las primarias de 2014, es un tipo listo. Y sabe que hoy todos íbamos a entender que cuando ha dicho que él tiene un problema con esta cuestión, en realidad lo que estaba diciendo es que el que tiene el problema es Pedro Sánchez. Tiene un problema que se llama Víctor de Aldama, como en el pasado Rajoy lo tuvo con Luis Bárcenas.